estuvimos hablando acerca del Hijo, los nombres que tiene el Hijo, ¿verdad? Cristian les puso ahí para cada uno los nombres y sus citas, ¿verdad? Para que tengamos, en lo que tengamos un momento, un chance, podamos, ¿verdad? Ir buscándolos. Estuvimos hablando también, ¿verdad? Del poder que tenemos en el Hijo de Dios, ¿verdad? Que murió por nuestros pecados para que tengamos vida eterna. Hablábamos que donde estaba Jesús, decíamos que Jesús está en el cielo, pero Él es omnipresente, ¿verdad? Su presencia está en todas partes. Está sentado a la diestra del Padre. Estuvimos hablando de sus funciones especiales en relación a la guerra espiritual, que incluyen redimir al hombre del pecado, perdón, autoridad sobre las fuerzas del enemigo, destruir las obras del diablo, intercesión por los creyentes. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esas son las funciones del Hijo. Y recibieron ustedes pues los nombres que se le da a Jesús en la Biblia, ¿verdad? Cada uno acompañado de su cita bíblica, así que son bastantes, pero sí yo le motivo a que los leamos todos, los busquemos despacio, ¿verdad? Y nos identifiquemos y los utilicemos en nuestras oraciones, ¿verdad? Y nos acordemos siempre de sus promesas que son fieles y verdaderas. Así que en esta tarde, amados, vamos a seguir continuando vamos a continuar con la enseñanza y vamos a estar hablando de la tercera persona de la Trinidad. Decíamos que la palabra Trinidad no está en la Biblia, no es una palabra bíblica, pero sí da a entender de que Dios es un Dios trino, porque está compuesto por tres personas que son Padre e Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en esta ocasión pues vamos a estar hablando de esa persona especial, que Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Yo no os dejaré huérfanos, dijo Jesús, sino que os enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, amados, el Espíritu Santo es parte de esa naturaleza de Dios, pero el Espíritu Santo también tiene una personalidad individual. El tema del Espíritu Santo es bien amplio, amados, no es el de limitarse solamente a una enseñanza, a lo que Dios quiere, aparte de que nosotros tengamos el conocimiento de Él, tengamos relación con Él, ¿verdad? Es una persona y quiero yo mencionarles, hoy precisamente estaba acordándome de una anécdota que contó un pastor de las iglesias más grandes en Corea, Paul Yong-gi-cho. La esposa, él escribió un libro acerca del Espíritu Santo y la relación que debemos de tener con él, ¿verdad? Entonces él estaba hablando de que como persona, hablando del Espíritu Santo como una persona, dice la historia que este hombre pues estaba tan metido en el ministerio, ¿verdad? Tenía su esposa, tenía sus hijos, pero estaba tan metido en el ministerio que él estaba descuidando la vida de su esposa, ¿verdad? Entonces en la vida cristiana nosotros necesitamos un equilibrio, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. No podemos tirarnos para un lado ni para el otro, tiene porque si nos metemos tanto en una cosa y descuidamos la otra, ¿verdad? No, esa no es la voluntad de Dios. Tenemos que tener un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Entonces él estaba metido tanto en el ministerio, amaba tanto a Dios, ¿verdad? Que andaba sirviendo a todo el mundo por todos lados y estaba descuidando a su esposa. Entonces, con esta situación, ¿qué pasó? ¿Qué él estaba haciendo? Literalmente la esposa estaba quedando loca. Ella estaba, ¿verdad? Quedando loca. Y entonces él estaba asustándose y no sabía. Él creía que era oiga bien, que tenemos que ser muy sabios porque a veces le echamos la culpa al enemigo de todas las cosas que nos suceden. Entonces, viene este hombre, este pastor, y empezó a preocuparse y cada día más miraba en ella cosas que lo asustaban y decían, wow, ¿qué está pasando con mi esposa? Y le oraba a Dios, ¿verdad? Pero fíjense qué cosa, él le oraba a Dios y Dios le envió la respuesta. Él sin saberlo, la suegra de él, la mamá de la esposa, llegó a visitarlo un día, ¿verdad? Él ya se había enterado, él le había comentado de lo que estaba sucediendo, pues entonces ella fue a visitarlo y le dijo, pero ¿qué está pasando? Entonces ya le contó, mira, está pasando esto con tu hija y no sé qué es lo que tiene, por qué está pasando esto. Pues entonces
ella notaba en él que él pasaba bien ocupado en el ministerio, en esto, en lo otro, y no le prestaba atención a su esposa aún en el estado en que se encontraba. Pues en una de esas vino y le dijo, quiero platicar contigo, le dice. Entonces, sí, hablemos. Entonces le dijo, mira, le dice, eh, tú, cuando tú te casaste con mi hija, le dice, tú no llevaste una cosa a la casa, no es un objeto en el que puedes poner aquí, lo puedes tomar, lo puedes quitar, lo puedes poner donde tú quieras y usar cuando tú quieras. Cuando tú te casaste con mi hija, te casaste con una persona de carne y hueso igual que tú. Entonces, he notado, le dice, que tú estás tan dedicado al ministerio que no le has prestado atención a mi hija en ningún momento. Y siento de parte del Señor decirte de que esto que le está pasando a ella es producto de el desequilibrio que tienes en tu vida. Entonces, él reaccionó ante aquello y le dijo, le siguió diciendo la suegra, tú no llevaste una cosa a tu casa. Es una persona que siente, una persona que tiene sentimientos, tiene cualidades, tiene virtudes, tiene defectos. Es un ser humano igual a ti, pero te has descuidado de ella, le dice. Entonces, lo que tienes que hacer, ella se va a sanar, no te preocupes. Siento de parte del Señor decirte que se va a sanar, pero tienes que empezar a hacer cosas, que a la vista tuya parecen una locura. Entonces le dice, tienes que invitarla a salir, aún en el estado en que ella se encuentra, ya ve, tuvo que pasar por ese proceso, tienes que invitarla a comer y que no te importen los relajos o algo que pudiera hacerte, no, tienes que empezarle a dedicar tiempo, es de la única forma que tú lo vas a sacar de esa situación. Entonces él vino y se esforzó y le dijo al Señor, ayúdame, y entonces recibió la ayuda del Señor y Dios le daba sabiduría, pues la llevaba a pasear, la llevaba a comer y en eso pues le hacía algunos shows por ahí, era en la locura en que estaba entrando. Y al final, poco a poco, si ella se ponía un vestido todo que le quedaba ridículo, el deber de él era decirle que le quedaba precioso, ¿verdad? Que se miraba bien. Y si se hacía un peinado ahí todo estrambólico, ¿verdad? Él le tenía que decir, te ves preciosa, mi amor. Y palabras así como para motivarla. Entonces, fíjese que poco a poco la esposa de él fue saliendo de ese estado, de esta situación, hasta el grado que llegó a sanarse completamente. Entonces, después, él pues muy contento va con su suegra. Qué bueno que todas las suegras fueran así, ¿verdad? Entonces, muy contento con su suegra, ¿verdad? Se despidieron, ella le tocó irse de la casa, ¿verdad? Pero él quedó con su esposa recuperada. Entonces él aprendió una lección, ¿verdad? Aparte de que aprendió de que tenía que haber un equilibrio en la vida, tanto en la vida espiritual y en toda área, en todo sentido, en la vida de uno, ¿verdad? Lo primero es Dios. Lo primero es Dios, ¿verdad? Luego está la familia y luego está el ministerio. Y las prioridades en este pastor estaban mal ubicadas. Él le daba lo primero a Dios, se dedicaba tanto al ministerio y había descuidado su casa, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que nosotros aprenderlo también como siervos del Señor, porque es para todos. Y él aprendió otra lección más acerca del Espíritu Santo, y eso es lo que vamos a estar hablando. Él aprendió y Dios le mostró con esto de que el Espíritu Santo es una persona, de que el Espíritu Santo no es un objeto, no es alguien que nosotros le podemos decir, sí, sentate ahí mientras yo me encargo de esto, porque dice la palabra que Jesucristo lo dejó para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para fortalecernos, ¿verdad? Y lamentablemente muchas veces nosotros tomamos la posición de este hombre con su esposa, que nosotros, cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de alimentar nuestro espíritu. Entonces nosotros prácticamente le estamos diciendo al Espíritu Santo, estate quieto, quédate aquí, yo me voy a encargar de todos mis asuntos, de todos mis problemas. Y es ahí cuando muchas veces nos frustramos porque tratamos de vivir la vida cristiana a nuestra manera, en lo que nosotros creemos o pensamos. La vida cristiana no se puede vivir a nuestra manera, tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo, con mucha razón y propiedad, dejó al Espíritu Santo que nos ayudaría, que nos guiaría, que nos enseñaría, que nos revelaría, ¿verdad? Que en Él están las profundidades de todo lo que nosotros necesitamos, el conocimiento, la sabiduría de Dios, que vamos a estar viendo adelante, que escudriña hasta los pensamientos de Dios, ¿verdad? Y esos pensamientos nos lo hace conocer a nosotros. Entonces, tiene que haber una dependencia de esta persona tan importante, porque para eso la dejó Jesús. Entonces él aprendió eso, enseñaba de que Dios le enseñó de que el Espíritu Santo no es un objeto, no es una cosa,
Así como le dijo la esposa a él, tú no trajiste a tu casa un objeto, trajiste a una mujer de carne y hueso. Igual, nosotros, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no hemos adquirido un objeto, una cosa, si es alguien de gran valor, de mucha importancia, pero es una persona, la tercera persona de la Trinidad, en la cual nosotros tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que platicar con él, tenemos que meterlos, tenemos que buscar las profundidades de Dios a través de su Espíritu. Entonces, es importante que reconozcamos esto, y esa es la persona del Espíritu Santo, el cual vamos a estar viendo, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y podemos comenzar diciendo, pues, que el Espíritu Santo tiene una mente. Romanos 8:27. Para que vayamos escribiendo, Romanos 8:27. No es como los testigos de Jehová dicen que es como una energía, la energía de Dios. O sea, ellos no le atribuyen al Espíritu Santo que es una persona, sino que ellos solamente dicen que así como usted agarra un interruptor y usted lo enciende y enciende esa luz, el interruptor permite que la energía pase y por eso es que la luz se enciende. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Pero no, nosotros tenemos que estar convencidos y seguros de que el Espíritu Santo es una persona y que Dios está con Jehová. Dios está compuesto por esas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tiene una mente, pero dice la palabra en Romanos 8:27, apunte ese pasaje, Romanos 8:27, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Repito, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo tiene una mente y él, ¿verdad? Dice la palabra que Dios conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es el que nos conecta con nuestro Padre Celestial. Dice la palabra en Salmos, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Eso significa que la profundidad de Dios, a través de su Espíritu Santo, se conecta con nuestro espíritu. Por eso es que dice la palabra de Dios que Dios anda buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, ¿verdad? Por eso es que verdaderos adoradores, porque también hay falsos adoradores, ¿verdad? Que no lo hacen, que no viene esa adoración genuina desde lo más profundo de su corazón, que eso fue las cosas que rebatió Jesús y que siempre Dios le dijo al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el Espíritu Santo escudriña todo, escudriña, ¿va? Conoce las intenciones. Por eso dice la palabra que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ni sus caminos nuestros caminos, ¿verdad? Porque nosotros somos finitos, pero Dios es infinito. A través de su Espíritu Santo, Él llena toda la tierra, Él está en todos lados, ¿verdad? Entonces, otra revelación que tenemos en la palabra acerca de esto es que escudriña la mente humana. En Primera de Corintios 2:10, la palabra de Dios nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa es la función del Espíritu Santo, revelarnos todas esas cosas de parte de Dios. Él dice, reveló a nosotros, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? ¿Por medio de quién? Por el Espíritu, porque por el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces hay muchas revelaciones y muchas cosas que no son cuestiones de que alguien se acostó sin comer y por eso está ahí mirando o soñando cosas. No, eso es algo que el Espíritu Santo hace. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro miró aquel lienzo que descendió del cielo y que pudo ver aquel montón de animales? Y que le dijo Dios, mata y come. Entonces él dijo, no, porque ninguna cosa inmunda va a entrar a mis labios. Entonces le dijo Dios, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Entonces todas estas cosas, todas estas revelaciones es el Espíritu Santo quien las da, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar conectados con Él? Porque Él nos revela, Él nos muestra. Alguien decía en una predicación algo muy interesante, que si Dios nos hablara directamente a nosotros no podríamos soportar el sonido de su voz, ahí nomás quedaríamos muertos, aniquilados, porque es tan potente su voz, pero Él nos habla a través de la preciosa presencia del Espíritu Santo,
con un silbido suave y apacible, en fin, tiene tantas formas de hablarnos, pero que es a través de su espíritu. Entonces, hermanos, no podemos nosotros esconder nada delante de Dios porque el Espíritu Santo todo lo conoce dentro de nosotros, ¿verdad? Aún nuestros pensamientos más íntimos, dice la palabra, aún estamos desnudos delante de la presencia del Señor. Entonces, el Espíritu Santo escudriña la mente humana. Él sabe lo que usted está pensando, Él sabe lo que yo estoy pensando y lo tremendo es que de todas estas cosas, por eso es que tenemos que caminar todos los días pidiéndole al Señor que los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, porque cada pensamiento, y aunque no se vuelva una acción, sino que solamente una maquinación o algo que nunca salió de su mente o nunca lo llevó a cabo, Dios lo sabe. Y lo más lindo de todo es que sabe todo de la cantidad de millones y millones de personas que existen en el mundo y que han existido y que van a existir. Él conoce todas las cosas. Es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, decíamos al principio. Entonces tiene voluntad. Otro aspecto importante es que el Espíritu Santo tiene voluntad. Primera de Corintios 12:11, el Espíritu Santo tiene voluntad. Primera de Corintios 12:11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tiene voluntad propia, ¿verdad? Y lo interesante, y entienda esto, no se contradicen. Jesús, aunque son un mismo Dios, pero ellos en sus funciones no se contradicen en todo lo que hace. Toda la gloria, toda la honra es para el Padre, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, Él sabe agradar, cómo agradar al Padre, porque Él mismo es Dios. Entonces, Él hace como Él le place. Dice el Espíritu, las cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, Él tiene voluntad propia, ¿verdad? Entonces, la voluntad del Espíritu Santo, amado, guía a los creyentes al negarle permiso de ciertas acciones. Repito, la voluntad del Espíritu Santo guía a los creyentes al negarle permiso de ciertas acciones. Imagínense, en relación a este caso, tenemos un pasaje bíblico que habla acerca de esto en Hechos capítulo 16, versos 6 al 7, si lo puede apuntar. Hechos capítulo 16, versos 6 al 7, nos está hablando cuando, y si quiere, búsquelo rápidamente ahí, porque en este pasaje nos está hablando acerca de cuando Pablo tuvo, verso 16, les impide, dice, atravesando Frigia, dice el versículo, en este caso estamos hablando, ya le voy a decir, permítame. Sí, 16, verso 6 al 7, perdón, aquí está. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. ¿Quién se los prohibió? El Espíritu Santo. Es por eso y recalco nuevamente, tenemos que darle el valor que se merece el Espíritu Santo, porque Él está aquí para guiarnos, para guardarnos, para protegernos. Cuando Él impide, hermano, cuando usted siente, oiga bien, escuche esto, muchas veces nos enojamos o nos molestamos porque perdimos el bus de tal hora, porque el carro se arruinó y teníamos una emergencia, en fin, tantas cosas que pueden suceder que nosotros a ciencia cierta no estamos seguros de eso, pero posiblemente el Espíritu Santo nos está librando de algo. Han habido testimonios de personas que quizás por minutos, por segundos perdieron el bus, ¿verdad?, para donde iban, y a las horas se da cuenta de que ese bus tuvo un accidente. ¿Quién lo libró a usted? Ese es el Espíritu Santo. Eso es lo que encontramos aquí, ¿verdad? De que Pablo estaba, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Imagínense, hasta eso puede hacer el Espíritu Santo. Quizás tal vez usted va emocionado y le quiere hablar a alguien de Cristo, pero tal vez no es el momento, tal vez no es el tiempo, porque algo le puede suceder a usted, porque Dios no es un Dios injusto. Entonces, aún ahí el Espíritu Santo, con ese fervor y con ese amor que usted puede ir a hablarle a un grupo de personas o en algún momento, aún ahí el Espíritu Santo se lo puede prohibir porque lo hizo para guardar la vida de Pablo. Dice, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y dice el 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió.
Aquí no está diciendo Dios no se los permitió. Claro, Dios a través de su Espíritu Santo no les permitió porque iban a tener alguna consecuencia, algo que pudiera afectar su vida física. Entonces la voluntad del Espíritu Santo también guía, hermanos, a los creyentes al concederles permiso. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento miramos cuando los reyes, el rey David le decía a Dios, Dios, saldré a la guerra. ¿Crees que puedo ir a la guerra? Entonces cuando Dios le decía sí, porque vas a ganar, entonces, pero cuando Dios le decía no, no salgas, igual, ¿verdad? Lo mismo el Espíritu Santo hace con nosotros. Entonces en Hechos 16:10, en el mismo pasaje, dice Hechos 16:10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Muchas cosas van a ser estorbadas por el Espíritu Santo y aunque pataleemos y aunque reneguemos, usted y yo no sabemos o nunca nos vamos a dar cuenta tal vez de algo que nos pudo haber ocurrido, pero que el Espíritu Santo de una u otra forma estorbó para que nosotros no fuéramos. Pero también cuando las cosas se van dando y usted mira y usted siente paz en su corazón, significa que el Espíritu Santo está permitiendo que usted haga tal cosa o vaya o haga algo que de repente está dentro de sus planes, pero Dios nos ama tanto que utiliza su Espíritu Santo, como le repito, para guardarnos, para protegernos, para guiarnos. Por eso dice la palabra, el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia, a todo lo recto, a todo lo justo. Verá, Él nos va a librar siempre. También tenemos allá, ¿se acuerda usted cuando más adelante que tuvieron un naufragio? Pablo estaba en ese barco cuando ya lo llevaban a ser juzgado. El Espíritu Santo le reveló, todo el mundo estaba asustado porque había un gran huracán, el barco se partía, todos creían que todos iban a morir. Pero mire qué interesante es que en medio de esa preocupación y esa necesidad, Pablo estaba de rodillas buscando el rostro de Dios, y por esa búsqueda, por esa entrega de este hombre santo, Dios le habló y le mostró que nadie, a través de su espíritu, que nadie en ese barco se iba a perecer, pero que tenían que seguir algunos lineamientos. Entonces, Pablo les dijo a ellos, no se preocupen, no teman, porque ya el Señor me mostró que aquí nadie se va a perder, y así fue. Entonces, qué importante, qué interesante es que usted y yo nos mantengamos conectados con el Espíritu Santo para que Dios nos muestre. Muchas catástrofes, muchas cosas van a ser evitadas cuando usted y yo estamos conectados con el Espíritu Santo, cuando usted obedecemos al levantarnos a madrugada en la noche a buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Y no echarle la culpa al insomnio. Quizás tal vez pudiera ser cierto, pero en vez de estar ahí aguantando sueño, ¿verdad? O quejándose de que no puede dormir, lo interesante sería que mejor abriéramos la Biblia, le dijéramos al Espíritu, háblame, guíame y muéstrame algo por el cual tú quieres que yo ore. Entonces, en ese momento usted puede estar orando por personas que usted ni se imagina, ¿verdad? Y usted está orando en general, usted no sabe, usted está orando libre al Señor en las carreteras, a alguien que vaya a tener algún accidente en o que esté expuesto, y el Señor lo está usando a usted como instrumento. Eso es lo lindo del Espíritu Santo, que cuando usted y yo estamos conscientes de esa presencia y estamos ahí apercibidos de que Él está pendiente de nosotros y estar sensibles a esa presencia, usted y yo vamos a ser guiados a orar, a hacer cosas que usted no se imagina, pero que el Espíritu Santo sí sabe y está haciendo algo a través de su vida. Entonces, amados, la voluntad del Espíritu Santo también guía a los creyentes a concederles permiso, tanto como les puede prohibir o nos puede prohibir hacer algo. Perdón, igual nos concede el permiso, hay paz en nuestro corazón para llevar a cabo algo que nosotros tenemos planeado, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo habla. Dice Hechos 8:29. Hechos 8:29 dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Recuerdan ustedes la historia de Felipe cuando se encontró con el eunuco? El Espíritu Santo lo llevó a ese carro, le dijo, acércate y júntate a ese carro. Por eso tenemos, por eso tenemos que estar sensibles. Ese es un reto para cada uno de nosotros los cristianos. Debemos de estar sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer cosas o a tomar decisiones correctas.
Entonces, mire, como somos instrumentos de Dios, entonces el Espíritu Santo, Él hace como Él quiere con nosotros. Le dijo a Felipe, acércate a ese carro, y en Romanos 8:29, y en ese carro estaba el eunuco, y el eunuco estaba leyendo la palabra, estaba leyendo en Isaías, y entonces, bien, Felipe se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Entonces le dijo el eunuco, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces, ¿para qué? Mire, el Espíritu Santo obrando. Tal vez Felipe no sabía lo que iba a suceder en ese momento, pero él se dejó guiar. Es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu. Y esto es para todos nosotros. Vino y empezó a explicarle, empezó a hablarle de Jesucristo. Fueron abiertos sus ojos, los ojos del eunuco, a la verdad de la palabra, a la verdad de Jesucristo, a través de esta obra que el Espíritu Santo guió a hacer a Felipe. Y después que conoce de Jesús, oiga bien, qué rápido, qué necesidad la que había en este hombre. Le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en ese momento se bautizó. Y alguien conoció a Cristo a través de un hombre que fue sensible a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, después dice que el Espíritu Santo lo llevó de ahí, desapareció de ahí, y el eunuco pues no se supo más de él, pero fue un hombre que conoció a Jesús a través, mire, es algo interesante ver de que nosotros los seres humanos, o por mucho que usted y yo queramos cambiar a alguien, no lo vamos a poder hacer. Quien cambia a las personas es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser sensibles a su voz, dejarnos usar por Él, hacer lo que nos corresponde hacer como cristianos, y lo de sembrar esa semilla en el corazón de las personas. Y lo demás, el Espíritu Santo es el que se va a encargar de tratar con las personas. Quizá en algún momento usted le habló de Cristo a alguien, pero no aceptó a Cristo con usted, pero más adelante, quizás años después, esa persona viene y conoce a Cristo a través de otra persona que le vuelve a hablar de Cristo. Y cuando usted se lo encuentra, la sorpresa es, fíjate que ya me entregué a los brazos de Cristo. ¿Y cuándo fue eso? No, pues fíjate que en tal tiempo, ¿te acuerdas cuando vos me hablaste y que yo te dije que no? Pues me encontré después otra persona y me volvió a hablar, me habló de la misma palabra, y entregué mi corazón a eso. Entonces, ¿cómo se siente usted? Yo me siento alegre, contento. Quizás no aceptó conmigo, pero sí sé que esa palabra quedó sembrada en el corazón de aquella persona y en su momento dio fruto. Así que tenemos que permitir ser usados por el Espíritu Santo, y solamente somos usados o son usados las personas que viven metidos, que buscan, que se meten con Dios, que buscan esa relación íntima con el Espíritu Santo, que no lo tomamos como un objeto, como una cosa, o que lo buscamos solamente cuando lo necesitamos. No, el Espíritu Santo dice la palabra que anhela celosamente. Un objeto, una cosa no puede anhelar nada, pero el Espíritu Santo, que es una persona, nos anhela celosamente. ¿Qué significa esto? Que Él anhela y que Él desea estar con nosotros. El problema es que nosotros no queremos estar con Él. Por eso yo le motivo a buscar esa presencia santa del Espíritu Santo, porque Él mismo nos santifica, Él nos purifica, Él nos redarguye. Si estamos haciendo algo que no es correcto, viene el Espíritu Santo, que muchas personas le dicen la conciencia, pero es el Espíritu Santo hablándonos, diciéndonos, no está bien lo que estás haciendo, cambia de actitud, no hagas eso, no hagas lo otro. Entonces tenemos esa guianza, no estamos solos. No podemos decir que estamos solos, porque el Espíritu Santo de Dios está y estará siempre con nosotros. Entonces, aparte de que habla, también Él ama. Él ama. Romanos 15:30. ¿De qué nos habla Romanos 15:30? Pero os ruego, hermanos, por la misericordia del Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces, mire, por el amor del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo ama. Si Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo, estas tres divinas personas, un solo Dios, fluyen en amor. Él es la esencia del amor. Entonces el amor fue derramado en nosotros a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. A veces nosotros le pedimos, cometemos el error de decirle a Dios, dame amor, dame amor. Y no es que tenemos que pedirle amor. Él ya derramó su amor en nosotros. Lo que nosotros tenemos que decirle al Señor es que permita que ese amor fluya, porque amar no es fácil.
no es fácil, y máxime cuando Jesucristo nos dijo que amáramos aún hasta nuestros enemigos. El único que puede ayudarnos a amar a las personas, a nuestros enemigos, a los insoportables y todas esas personas, es el Espíritu Santo. Recuerda la enseñanza que yo di también acerca de Gigi Ávila, que les contaba que el único que le pudo ayudar a perdonar a su yerno que mató a la hija de Gigi Ávila fue el Espíritu Santo, pero tuvo que pasar tiempos metidos con él. No es así nomás. Lo que le ayudó a Jesucristo desatar perdón desde la cruz, aunque no lo merecíamos, y le ayudó a soportar, y aún con las ganas de que bajaran esos ángeles del cielo y lo defendieran, fue el amor que el Espíritu Santo ya había derramado sobre él, ¿verdad? Porque él tuvo que ser bautizado, tuvo que ser lleno, era un hombre igual que nosotros. Imagínense nosotros, él siendo hijo de Dios, no digamos nosotros cuánto necesitamos ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que desear como cristianos, orarle, que sea nuestra oración todos los días. Si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, debe de ser su oración: Señor, lléname de tu Espíritu, Señor, lléname de tu Espíritu, que después vamos a estar hablando adelantito acerca de eso. Entonces, el Espíritu Santo nos ama, nos anhela celosamente. Si yo amo a mi esposa, yo la voy a celar, pero el celo no es bueno, ¿verdad? Yo tengo que tener confianza en ella, pero ese mismo amor que yo tengo me lleva a sentirme incómodo cuando yo miro que alguien anda por ahí tratando de, cuidadito, ¿verdad? Entonces, uno sale ahí en defensa, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es igual. El Espíritu Santo, cuando mira que nosotros lo miramos como una cosa, como un objeto, ¿sabe qué? Él se entristece. Si él no fuera una persona, él no se entristecería, ¿verdad? Entonces, él se entristece cuando usted y yo preferimos dedicarle tiempo a otras cosas que buscar su presencia, que buscar intimidad con él, que buscar estar con él, y que él anhela celosamente esos momentos de poder estar en la presencia del Espíritu Santo, porque él es el que está aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces él ama. Recuerde, Romanos 15:30, el Espíritu Santo nos tiene un amor profundo. Hay más versículos acerca de esto, pero en este caso pues solo tenemos Romanos 15:30. Otra cosa que él hace por nosotros, mire qué interesante, es que él intercede por nosotros. Otra función interesante es que él intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede, o sea, ora a Dios a favor de los creyentes. Y esto lo encontramos en Romanos 8:26. En Romanos 8:26 la palabra nos dice: de igual manera, el Espíritu, yo quiero que note bien esto, que Espíritu Santo, cuando se refiere en la palabra, está en mayúscula, ¿verdad? Porque es un personaje, ya es Dios mismo. Entonces, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles en nuestras propias fuerzas. Y dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, nosotros no sabemos pedir como conviene, pero gracias a Dios por su Espíritu, que dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas personas, Romanos 8:26, apunte Romanos 8:26. Repito, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. En este asunto, cuando dice gemidos indecibles, hay muchas ocasiones en que usted puede estar conectado profundamente con Dios, en intimidad con Dios, metido, y que muchas veces su oración no van a ser palabras. Muchas veces su oración no va a ser palabras, sino que el Espíritu Santo gimiendo a través de usted, como un gemido. ¿Verdad? Gemido. ¿Se acuerda usted de esta mujer de Ana, la esposa del Cana, cuando le pidió un hijo, que después vino el profeta Samuel? Dice la palabra que aquella mujer oraba a Dios y estaba en el templo orando a Dios, y el Cana miraba que solamente sus labios se movían, así como que estuviera loca. Y él le dijo, hey, digiere tu vino, está borracha, porque pensó que esta mujer estaba borracha. Entonces, no. Y ella le dijo, no, sino que he derramado mi alma delante del Señor, ¿verdad? Porque ella estaba pidiéndole con una pasión y con un hambre y con una necesidad un hijo. Y podemos ver que después quien vino ahí en ese nacimiento fue un hombre, Samuel, el profeta Samuel, que marcó la historia. Usted y yo leemos acerca de Samuel,
y miramos cómo Dios utilizó la vida de este hombre porque fue entregado. He ahí, hermanos amados, la necesidad también de que nosotros entreguemos nuestros hijos en las manos del Señor, porque dice la palabra, ella le cumplió a Dios y le dijo, cuando ya el niño sea destetado, yo te lo voy a traer al templo. Cuando deje de amamantarlo, yo te lo voy a traer al templo, y se lo dedicó al Señor. Lo mismo, por eso es que nosotros hacemos esto, entregamos y dedicamos nuestros hijos al Señor para que sean siervos y siervas del Dios Altísimo. Entonces, amado, mire cómo el Espíritu Santo muchas veces lo va a llevar a usted a que no salgan palabras de su boca, sino que un gemido que sale desde adentro, un clamor. Por eso está el don de lenguas y todas estas cosas que también son parte de lo que vamos a estar estudiando, porque por medio de esto nosotros hablamos misterios, dice la palabra. Por eso es importante y es necesario que usted y yo busquemos todas estas cosas. Por eso es la importancia de estudiar todas estas cosas, para que nos demos cuenta que no nos suceda con aquel hombre de que pagó que les conté, que pagó el barco, el crucero, y no disfrutó de nada de lo que había, porque nunca se dio a la tarea de leer lo que estaba en el ticket y de las cosas que él podía disfrutar en ese crucero, y se las perdió. ¿Por qué razón? Por no leer. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Por eso bendigo su vida, amado. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en su vida y a través de su vida, porque usted se ha dado a la tarea de escudriñar la palabra de Dios. Y no solamente por este medio, usted hágalo por usted mismo también, que haya hambre de la presencia de Dios. Y dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre, dice la palabra, ¿por qué? Porque ellos serán saciados, dice la palabra del Señor. O sea que dependiendo del hambre que usted tenga de Dios, que no se conforme con decir, sí, ya soy cristiano y soy salvo, porque déjeme decirle, todos somos instrumentos en las manos del Señor. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer a través de usted. No nos imaginamos todavía las cosas que Dios puede hacer si alguien se atreve a creerle a Él y a su palabra, escudriñar esta palabra, meterse, rumiarla, guardarla, esforzarnos por cumplir esta palabra. No es fácil, amado. Por eso está el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está entristecido en nosotros, vamos a vivir la vida cristiana a nuestra manera, nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar, vamos a ver siempre las cosas malas, nunca vamos a ver a Dios obrando, porque ese Espíritu Santo, ese legado que Él nos dejó, ese sello que dejó para nosotros, está entristecido a causa de la indiferencia a la palabra, a causa de la indiferencia a la oración, a causa de tantas cosas que hacen que el Espíritu Santo se entristezca. Cuando usted y yo estamos conscientes de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, vamos a tratar de evitar por todos los medios. Mire, una cosa, iglesia, que yo quiero que usted y yo reconozcamos, es que el Espíritu Santo anhela celosamente nuestras vidas. Y que cuando nosotros pensamos mal, hablamos mal y hacemos cosas, que ese Espíritu Santo se entristece. Si usted y yo amamos al Espíritu Santo, nos vamos a esforzar, porque esto es de esforzarse, porque esto es de descubrir qué cosas agradan y qué cosas no agradan a Dios, para evitarlas en nuestra vida, porque usted y yo queremos esa libertad, porque dice la palabra, donde esté el Espíritu del Señor, que hay ahí, hay libertad. Usted y yo somos libres de opresión, somos libres de cautividad, somos libres de malos pensamientos. ¿Por qué? Porque el deseo suyo es agradar al Padre. Oiga bien, el deseo suyo y el deseo mío debe de ser agradar al Padre. Y cuando el Espíritu Santo mira ese deseo, aunque seamos débiles, Él nos fortalece para poder cumplir con eso de agradar a nuestro Padre Celestial. No es fácil, nadie puede llevar la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Por eso es que mucho decaimiento y mucho aquí, mucho allá. ¿Por qué razón? Espíritu Santo está entristecido en el corazón de la iglesia, en el corazón de muchos hermanos. Cuando usted y yo descubrimos nuestra dependencia del Espíritu Santo, no vamos a dejar que nada ni nadie nos robe el gozo, la paz, la bendición y todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Eso es un arsenal, porque el enemigo no soporta verlo a usted gozoso, alegre, en medio del problema que está pasando. Predicábamos el domingo pasado, el diablo es feliz viéndolo a usted quejarse, murmurar y hacer todas estas cosas que usted sabe que no agradan a Dios. Pero cuando usted y yo decidimos hacer lo contrario de lo que el enemigo quiere que hagamos, Dios es glorificado. Y el propósito de cada uno de nosotros debe de ser que el Padre sea glorificado en todo tiempo. Repito, no es fácil,
Solamente hombres y mujeres guiados y entregados al Espíritu Santo, que se abandonan en sus manos, son capaces de ver las cosas de una manera diferente a la manera de Dios. Entonces, amados, el Espíritu Santo, amados, seguimos. De esta lista de rasgos de personalidad, puedes inmediatamente reconocer las importantes funciones del Espíritu en la guerra espiritual. Si él dice que guía toda verdad y a toda justicia, así es. Muchas veces nosotros no sabemos de dónde nos van a caer, de dónde nos van a llover, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Por eso, si el Espíritu Santo lo despierta a medianoche, no dude, no dude, no dude, por favor, levántese, póngase de rodillas y clame a su Dios, que Él sabe, solo Él sabe de qué lo va a estar librando. Como le digo, quizás nunca nos vamos a dar cuenta, pero Dios sí sabe de alguna enfermedad, de alguna situación, de algo, de cualquier cosa que el enemigo esté tramando. El Espíritu Santo te guía y nos guía en la guerra. Por eso es guerra espiritual. Por eso dice guerra espiritual, no es guerra física. Recordando lo que hablamos al principio, nuestro pleito no es contra sangre ni carne, no es contra usted, no es contra mí, es contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Espíritu Santo revela cosas espirituales que no pueden ser conocidas naturalmente. La Biblia dice que han de ser discernidas espiritualmente. El hombre carnal, si andamos en la carne, cualquier cosa que miremos del Espíritu la vamos a criticar, no vamos a estar de acuerdo con ella, siempre vamos a decir, no, eso no es de Dios, no, yo no estoy de acuerdo con esto, con lo otro. Siempre vamos a tener nuestros propios conceptos. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo en la carne. Pero para que eso no se dé, tenemos que vivir en el Espíritu y decirle al Espíritu Santo, esto no lo entiendo, pero por favor, revélame tú. Porque muchas personas, déjenme decirle, tengamos mucho cuidado, iglesia, porque muchas personas han pecado con esto, de hablar de cosas del Espíritu que no entienden. Hay personas criticando el hablar en lengua, hay personas criticando la profecía, hay personas criticando tantas cosas. Pero evitémonos esto, porque recuerde que una blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que Dios nunca va a perdonar por mucho que se arrepienta. Es reo de muerte, dice la palabra. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame, aunque no entienda esto, pero ayúdame, muéstrame tú, revélame tú, guíame tú, Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es tan lindo que Él lo va a hacer. Revela cosas espirituales que no pueden ser conocidas naturalmente. Por eso me gusta siempre, y ya siempre hablo de esa palabra, Señor, quítale la venda de los ojos para que pueda ver, porque tenía que verlo en el Espíritu, hay cosas que usted, aunque no las vea, porque no es por vista, es por fe, usted declárelas en el nombre de Jesús, por fe, aunque no las vea, porque aquel hombre apenas se le quitó esa venda, que Dios le quitó la venda, pudo ver que eran más los que estaban con ellos que los que estaban con el enemigo. Entonces, ¿Dios está con nosotros? Sí está con nosotros. Que no lo sentimos muchas veces, Él sabrá por qué. Muchas veces pareciera que se ausenta, pero es para probar nuestra fe. Porque cuando ya no vemos, cuando ya no percibimos que está ahí, empezamos a dudar. Empezamos a dudar. Y es ahí donde Dios quiere que aunque no lo sintamos, nosotros estemos convencidos y seguros que Él está ahí, porque Él está ahí, dice la palabra del Señor. Entonces, amado, el Espíritu Santo habla la voluntad y las palabras de Dios para ti. Oiga bien, y si habla la voluntad de Dios, la voluntad y las palabras de Dios para nosotros, y lo tenemos ahí a un ladito y entristecido, entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Viviendo nuestra vida espiritual a nuestra manera. Por eso es que hay muchas situaciones en la vida, como seres humanos que pasan, y que es normal que pasen, que nos bajan de una manera tan terrible, que nos botan hasta de nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no está hablando. Porque aunque lo quiera, nosotros lo hemos callado a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras actitudes. Entonces Dios quiere que nos liberemos, amados, que rompamos con toda ligadura y con todo aquello que impide que el Espíritu Santo de Dios traiga las palabras del Padre y su voluntad a nuestras vidas. También intercede por ti, intercede por nosotros cuando estamos en batallas espirituales. Cuando la batalla está fuerte, cuando aquello está pesado, cuando usted siente que ya no hay
solución, el Espíritu Santo está ahí intercediendo por nosotros. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios y pedirle que nos ayude a entrar en amistad con ese Espíritu, a desear los dones del Espíritu, a desear el fruto del Espíritu. Más adelante vamos a estar hablando de todo esto. Es importante, iglesia, que nos llenemos del Espíritu Santo, porque es el único que nos puede dar valor. Y recibiréis poder, dice la palabra, ¿cuándo? Y en ese poder va incluido todo, el valor, todo, la fe, la fortaleza. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en todo Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. No vamos a tener miedo de hablarle de Cristo a las personas, aunque aparente algo muy pesado, muy fuerte el rostro de una persona. Nosotros vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo para hablarle de Cristo a estas personas. Entonces, amados, es importante todas estas cosas, pero es muy importante, si usted no lo había visto de esta manera, esa relación íntima con el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo nos corrige, nos redarguye, nos exhorta y lo hace de la manera correcta, en amor. Y a veces se vuelve contra nosotros, fíjense. Escuche esto. El Espíritu Santo de Dios se vuelve contra nosotros cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Ya vamos a ir viendo eso más adelante. Él se vuelve contra nosotros, se vuelve como que si fuera no es nuestro enemigo, pero se vuelve en contra de nosotros y le hace la guerra a usted y a mí cuando tratamos de hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Recuerda usted? No habla así abiertamente del Espíritu Santo, pero ¿recuerda usted el caso de Balaam? Cuando un rey le había pedido de que fuera a maldecir al pueblo de Israel, y él iba en aquella mula cabalgando, y cuando iba hacia allá, dispuesto a maldecir al pueblo de Israel, se apareció un ángel. Esto hablando de cuando se vuelve en contra, cuando Dios se vuelve en contra de lo que vamos a hacer, que a Dios no le agrada. Se puso aquel ángel en el camino y el burro se brequeó. Y le daba y lo sonaba. ¿Y por qué te paras? Sigue, camina, camina, camina. Hasta que Dios mismo hizo hablar al burro y le dijo, ¿no ves que hay alguien ahí enfrente con una espada que si yo paso, te va a matar? El burro había visto al ángel, pero el hombre, el profeta, no. Entonces, mire qué tremendo. Entonces Dios estorbó. Y así lo mismo, como mencionábamos con Pablo, Dios estorba nuestras decisiones cuando no son decisiones que agradan a Dios o cuando van a afectar la vida de alguien. Y Dios nos concede permiso también a través de su Espíritu cuando es alguien cuando es algo que va a edificar a alguien, que va a bendecir a alguien. Entonces tenemos que tener bien claro todas estas cosas, amados. El Espíritu Santo habla la voluntad y las palabras de Dios el Padre, pero también intercede por nosotros cuando estamos en batallas espirituales. Como no entendemos, como nuestros ojos físicos, no entendemos lo que puede estarse moviendo alrededor de nosotros, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y le dice a usted y le puede revelar, haz esto, haz lo otro, ora de esta forma, lee tal pasaje de la Biblia y aplícalo de esta forma. Por eso tenemos que estar sensibles. Si hay algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es que nos ayude a estar sensibles a la maravillosa voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces, amados, yendo más adelante, vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Existe una experiencia espiritual llamada el bautismo del Espíritu Santo, el cual involucra el signo de hablar en lenguas, cosas que muchas personas critican y dicen, no, que eso no es de Dios, que no sé cuánto, de lo que se pierde, ¿no? Hechos capítulo 2 nos habla de eso, cuando los apóstoles, los 120, estaban reunidos en obediencia a lo que Jesús, al mandato de Jesús, quedaos en Jerusalén y no os mováis de ahí hasta que seáis revestidos del Espíritu Santo. Entonces, estaban ellos tan tocaditos por lo que había pasado que obedecieron a la voz del mandato del maestro y
Esa fue la evidencia del poder necesario. El signo de hablar en lenguas y la evidencia del poder necesario para llegar a ser efectivos testigos del evangelio. ¿Por qué cree usted que hay gente que le da temor a hablar de Cristo a otras personas? ¿Por qué no lo hacen abiertamente? Porque hace falta ese poder del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. El Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando aceptamos a Cristo. Escuche esto. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como sello en ese momento. El Espíritu Santo viene como sello a su vida y a mi vida, porque el Espíritu Santo, si a mí me tocara, si yo acabo de aceptar a Cristo hoy y a Dios le place llevarme de este mundo, ese Espíritu Santo que yo recibí cuando acepté a Cristo en mi corazón, es el que me va a resucitar el día que Cristo venga por su iglesia. Entienda bien esto. Pero la llenura del Espíritu Santo es otro momento sublime de lo que sucedió con los apóstoles. Vino el Espíritu Santo, dice que se les aparecieron como llamas de fuego. Eso usted lo puede leer en Hechos 2, Hechos 1:8. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Por eso tengamos cuidado, iglesia, con lo que nosotros escuchamos en YouTube. Porque muchas personas ahí que no creen en todas estas cosas, como están usando la Biblia y hablan de una manera tan, niegan todas estas cosas y cristianos. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos de todas estas cosas. Esa evidencia, el bautismo del Espíritu Santo está para nosotros. Por eso dijo Dios, recibiréis poder. ¿Cómo va a creer que ese poder solo se va a limitar a los 12 apóstoles o a los 120 que estaban ahí? Es más, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para libertar a los cautivos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y hay evidencias que esté el hablar en lenguas. Todo eso lo menciona la Biblia. Pero hay personas ahí muy estudiadas que hablan en contra y se lo presentan de una manera que usted dice, es cierto lo que él dice, tenga cuidado, tengamos cuidado, iglesia. Tengamos cuidado, no todo lo que está ahí en YouTube es para nuestra edificación, tengamos mucho cuidado. O todo lo que otras personas pudieran hablar. Usted y yo tenemos que aferrarnos a esta palabra y desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella, dice la palabra, crezcáis. Entonces, si usted anhela, hermano, la unción, el poder, el bautismo del Espíritu Santo está para usted y está para mí ahora y para siempre hasta que Cristo venga por su iglesia. Entonces, amados, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ser algo que como iglesia todos tenemos que desear. La unción del Espíritu Santo. Para librar guerra espiritual efectiva, estamos terminando con esto. Para librar guerra espiritual efectiva es importante para nosotros experimentar el bautismo. No podemos realizar guerra espiritual sin ese bautismo, porque ese es el poder que usted y yo recibimos para poder hacer frente a fuerzas que en nuestras propias fuerzas no podemos ni nunca vamos a poder. Por eso es que nos frustramos. Por eso es que el enemigo muchas veces toma ventaja. ¿Sabe por qué? Porque hemos peleado y hemos llevado la vida cristiana en nuestras propias fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le dio la fuerza a Jesús para poder llegar hasta la cruz. ¿Sabía usted? El Espíritu Santo es el que le ayudó a Jesús a amar y a perdonar a todos aquellos que lo habían clavado en esa cruz, que lo habían crucificado, que lo habían latigado, que le pusieron esa corona de espinas. El Espíritu Santo, porque su ministerio Jesucristo lo comenzó no sin antes haber sido bautizado por el Espíritu Santo cuando se bautizó en el agua. Y vino el Espíritu Santo sobre él como paloma y descendió sobre él y dijo el Padre, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Llévese esto en su corazón. Cuando usted y yo le damos cabida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer todo, absolutamente todo, para agradar a nuestro Padre Celestial. Usted y yo a quien tenemos que agradar es a nuestro Padre Celestial. Escúchelo bien. No tenemos que agradar a ningún hombre.
Las cosas que hacemos no las hacemos por agradar a un hombre, las hacemos por agradar a nuestro Padre Celestial. Y cuando usted agrada al Padre Celestial, el poder de Dios viene sobre nuestra vida y nos ayuda. Nos volvemos celosos de su presencia, celosos de su palabra, celosos de su voz. Y usted se vuelve tan celoso que no va a querer que nada ni nadie le quite eso que Dios le ha regalado y que me ha regalado a mí. Está para la iglesia de hoy. Disfrutémoslo. Amén. Esta es una fuente de poder para las batallas espirituales. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Usted cree que solamente así nomás? No, el poder del Espíritu Santo, porque es el que hace la obra, porque no somos nosotros, porque la gloria es para Él. Entonces, si usted se siente desanimado, deprimido y esto y lo otro, reprendamos todas esas cosas, despojémonos de todas esas cosas y empecemos a buscar esa llenura del Espíritu Santo. Pero sabe que eso requiere negación, requiere tiempo, así como le dijo la suegra al pastor. Tienes que dedicarle tiempo, porque no llevaste una cosa a tu casa, llevaste a una persona. Y muchos, iglesia, hemos abandonado esa presencia, lo tenemos ahí y dice, es una persona, se entristece. Se entristece. Entonces, pidámosle perdón. Cuando ya nos sentimos que algo nos redarguye adentro, hermanos, preocupémonos. Cuando las cosas las podemos hablar, decirlas, cuando podemos hacer algo sin ese llamado de atención en nuestra vida, preocupémonos. Significa que el Espíritu Santo de Dios esté entristecido o ya no está. Es bien delicado. Por eso, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, le dijo el salmista David a Dios, sean gratos delante de ti. ¿Y cómo van a ser gratos? Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo glorifica al Padre y trae gloria al Hijo. Entonces, amados, esta es una fuente de poder para las batallas espirituales. No es con espada, no es con ejército, dice el Señor, sino con ¿qué? Dígalo conmigo, con mi Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. El bautismo del Espíritu Santo. Lo vamos a seguir discutiendo. El ministerio del Espíritu Santo. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, amados. A veces me parece que hasta muy poquito tiempo, ¿va? Yo no sé, ahí ustedes opinen. Después, no, ahorita ya estamos cerrando con esto, pero si usted cree que podemos dedicarle unos 15 minutos a una vez, hermano Marvin, a ver qué dice.